¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, están entrando en el ático. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos dears, mis queridos suscriptores del ático, estamos de regreso en la sección de Subversión, que es una sección que sé que les gusta bastante. Y esta ocasión es especial porque va dedicado especialmente para Anabel Merino hasta España. Anabel, muchísimas gracias por todas las ayudas que siempre nos haces aquí en el canal, con los enlaces, con los comentarios, con la información, con las retrospectivas, con todo lo que nos apoyas. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión ella me dijo, ¿sabes qué, ático? Bueno, más bien yo le di a escoger como agradecimiento que me dijera qué le gustaría ver en la sección de Subversión de esta semana. Y ella me dijo que Lara Fabián es una de sus cantantes favoritas y que le gusta mucho el trabajo que hace ella. Ya después que conoció a Dimash, pues se enamoró de Dimash, ¿no? Y me dijo que le gustaría ver la canción de No, pero con la versión de Vocalize, cómo la interpreta Lara, y que fue creo que la primera que la interpretó, y después que viéramos la versión de Dimash. Y es lo que vamos a hacer, así que sin más preámbulos, vámonos con Lara Fabián y Igor Krutoy, No, pero en la versión de Vocalize. Wow, por la calidad de imagen es del 2010, sí, se ve bastante, digamos que, no sé, yo creo que para los de mi generación, decir 2010, decir 2000, decir 90, se nos hace como si hubiera sido ayer, pero realmente para los de las nuevas generaciones, digamos que los que están entre los 10 y 20 años, decir 2010, decir 1990 es como que ya pasó muchísimo tiempo, y sí, ya pasó muchísimo tiempo, nada más que como nosotros los vivimos, se nos hacen como si hubieran estado, están todavía muy frescos, como si hubieran sido ayer. Y digo, en la calidad de imagen sí se ve bastante antigua, eh, pero el audio se escucha bien, me gusta cómo se escucha. Una versión que ya va para 15 años. Ahí vemos al maestro Krutoy, bastante jovenazo el maestro Krutoy. Breedy Boys. Yo creo que ese primer pasaje del piano del tin, 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 como que te pone en el mood, te pone en el ambiente, te transporta a una atmósfera bastante especial. Como que sabes que vas a recibir y vas a percibir algo fuera de este mundo. Mucha dulzura en la voz de la señora Lara. Wow, la potencia.
Wow, yo creo que en lo que es experta la señora Fabián es en el camuflajeo de su voz, porque cuando empezó y después cuando empezó a como que a vocalizar y hacer esos adornos vocales, se escuchaban muy sutiles, muy suaves, muy femeninos. Pero cuando quiere, saca la potencia de voz, y es por lo que me refiero a que camuflajea muy bien su voz. Cuando tú la escuchas por primera vez, así en tonos tan suaves, no piensas o no sientes que vaya a tener ese pedazo de voz, esa potencia, pero cuando lo sacas, cuando dices, wow. O sea, ¿dónde lo tenías escondido, señora Fabián? Es impresionante porque te hace ese cambio que se escucha muy drástico, por eso la sorpresa, ¿no? De que te lo está haciendo muy suave, muy dulce y de repente, ¡pum! Es como si te diera un puñetazo con la fuerza de su voz. Es increíble, me gusta mucho. No está utilizando muchos como que registros o colores vocales. Está más que nada como que siento que manteniéndose en su voz de pecho a la altura del habla y matizando un poquito de vez en cuando con aire o se va un poquito a voz de cabeza, pero está como que asentándose más en la voz de pecho en lo que llevamos de la canción. A lo mejor ya para final revienta con una super voz de cabeza o no sé, una super cabeza o a lo mejor hasta con registro de silbido, ¿no? Pero lo que nos lleva mostrando hasta ahorita tiene mucha suavidad, solamente está haciendo esos cambios drásticos cuando le quiere meter potencia. Ascolta la voce, la senti la voce, ascolta la voce. Es lo que les digo, cuando quiere sacar la potencia explota. Mm. Ok. Ascolta la voce. Wow, pues hasta aquí llega la versión de la señora Fabián. Ah, me gustó muchísimo. Nos demuestra el poderío y toda la técnica que tiene. Es increíble. No matizó mucho. No sé por qué. Llegó a utilizar voz de cabeza pasajes muy cortos. Utilizó más aire que cabeza. Pero sobre todo se la pasó en su voz de pecho a la altura del habla. Digamos que su voz natural. Por así decirlo, porque toda la voz es natural, ¿no? Pero su voz estándar, digamos, que es con la que habla normalmente. Hacer una comparativa con la versión de Dimash es muy difícil porque sería menospreciar el trabajo de la señora Fabián. Porque Dimash se la come en cuanto a recursos vocales que él utiliza en estos Vocalize. Porque Dimash nos transmite desde vocal fry hasta registro de silbido en algunas ocasiones. Pasa por una extensa gama de registros, de colores vocales, de intenciones, de volúmenes, de matices.
Y si lo comparamos con esta versión en especial de la señora Fabián, la versión de la señora Fabián, digo esto todo con todo respeto, se llega a escuchar hasta cierto punto plana, porque no juega mucho, ¿no?, con colores, comparándola con la versión de Dimash. Si la comparamos con Vocalize, algún otro artista, a lo mejor podremos hacer algo más justo, ¿no? Más nivelado. Porque sabemos que Dimash es una anomalía y compararlo con cualquier otro es una injusticia para el otro artista. Y pues bueno, me gustó muchísimo. Gracias, Anabel, por esta versión en especial que me diste de la señora Fabián. Ahora vámonos con la versión que me pasó igualmente, Anabel, de la versión de Vocalize, que quería que se comparara con esta, o que analizáramos junto con esta, que es la versión de Vocalize del concierto de Nueva York. Así que vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en el concierto de Nueva York del 2019, la versión de Vocalize de nuestro queridísimo Dico Dimash. Y como le dirían algunas Dears alrededor del planeta, papito chulo. Pues bueno, vámonos con la versión de Dimash Kudaibergen de Vocalize. Es que ya desde aquí de entrada se escucha el arreglo vocal que se hizo. Yo creo que para hacer este arreglo han de haber cooperado mucho entre Dimash y el señor Krutoy. Sabemos que a Dimash le gusta hacer el arreglo de su propia música, pero yo imagino que le ha de haber dicho el maestro Krutoy, le ha de haber dado algunas guías, algunos tips, algunas recomendaciones. Decirle, ¿sabes qué? No lo hagas todo en el mismo registro para que no se oiga muy Lara Fabián. Y métele tu magia, métele tus polvos mágicos, métele tu sazón. Y es lo que está haciendo Dimash. La señora Fabián esta parte le empieza con voz de aire. Y aquí Dimash nos va con un vocal fry muy abajo. ¿Qué estará en la primera, segunda, octava? Por ahí ha de andar entre la primera o la segunda. Interesante esta versión donde Dimash nos está susurrando al oído la letra de la canción No. Por lo regular, en donde hace Dimash Vocalize, se la pasa nada más ejercitando las cuerdas vocales, calentando, digamos así. Y emite sonidos nada más. Pero en esta versión en especial nos está susurrando la letra de No. Aquí vemos el primer gran cambio, ¿no? Bueno, el tercero, para ser más exactos. La señora Fabián en su versión utilizó voz con aire y se quedó en voz de pecho casi toda la canción.
Aquí Dimash ya nos mostró tres de sus colores vocales, nos mostró el vocal fry, cuando nos empezó a susurrar la letra, nos mostró su voz con aire, en voz de pecho, y ahorita ya se fue a la voz de cabeza. Mm, me gusta, me gusta lo que nos está mostrando Dimaku por aquí. Fíjense que ahorita que lo estoy escuchando más detenidamente la voz, no sé si realmente haya sido voz de cabeza o voz de pecho en un registro más femenino, por decirlo así, más suave, más sutil, más delicado. Me quedó esa duda. Creo que es voz de pecho con un registro más femenino. Es interesante. Wow. Esos cries que hace. La potencia y la oscuridad. Wow. Es que hasta el mismo arreglo, el arreglo musical es diferente. En la versión de Vocalize o de No de la señora Fabián se conservó todo más como que el estilo de balada. Aquí nos están mostrando como que una transformación, una evolución durante el proceso de la melodía. Empieza muy tranquila, se convierte en balada, ahorita ya se va a balada rítmica tirándole a rock pop. No sé, es algo bastante interesante porque va creciendo la canción junto con la misma dinámica vocal de Dimash. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Que les voy a ser más sincero, si me dan a escoger entre Vocalize y No, me quedo con No, me gusta más con letra. Pero digamos que No, cuando la canta con letra, cuando canta No, es una gran canción. Y cuando hace Vocalize, deja de ser canción para transformarse en una obra de arte. Porque en ese momento Dimash es Picasso, Dalí, el pintor que ustedes quieran, que está capturando la pintura y está pintando en el momento. Su voz la proyecta como si fuera pintura de varios colores y cada registro que hace es un color diferente y va plasmándolas en el lienzo que él mismo se va guiando con las manos y se lo va imaginando en el momento. Por eso son cosas muy muy diferentes, pero me quedo más con letra, aunque la versión de Vocalize es muy muy buena. Les digo, deja de ser canción para transformarse en obra de arte. Oh, este bajo se escucha impresionante. ¿Se acuerdan que en el video que sacamos de Dimash tocando varios instrumentos, donde les comenté que tenía un percusionista que era bastante rockstar? Es este caballero que vemos aquí, este percusionista que tenía era muy, como que no sé, le daba muy su propio feeling, muy dramático, muy teatral. Le gustaba hacer muchas posturas, muchos gestos y hacía movimientos muy espectaculares y él mismo se creaba su escena en su cabeza. No digo que esté mal, está muy muy bien. Uno como músico va sintiendo en el momento igual que Dimash o que cualquier cantante que van sintiendo en el momento y van tocando como o cantando en este caso como lo van sintiendo. Igual aquí el percusionista
hacía sus movimientos, sus aspavientos, sus gestos, todo. Por eso les digo que era bastante rockstar. A comparación del que tiene ahorita, que también es muy, muy bueno, que es cubano. Le da mucho sabor, le da mucho sentido. Pero son dos estilos de performance muy diferentes, ¿no? Pero este es el que me refería cuando decía que tenía un percusionista bastante rockstar. Vean sus movimientos muy expresivos. Ahí sí ya se fue a voz de cabeza. Fíjense que me estoy dando cuenta de algo. Los músicos van muy acorde siguiendo a Dimash. Dimash les está marcando los cambios en cuanto a intensidades de volumen y de agresividad. Mientras Dimash estaba cantando tranquilo, la música se escuchaba relajada, armoniosa. Ahorita que Dimash está con una voz con más potencia, la música es más estridente, es más agresiva. Los mismos músicos como que van fluyendo más, como que se van soltando más, como que tienen más confianza de darle duro a la guitarra o darle duro a la batería para que se escuche. Obviamente ya tienen montada una maqueta desde un principio, por eso son los ensayos. Pero yo imagino que van quedando de acuerdo el director del grupo, de la orquesta del grupo y Dimash, como que diciendo, mira, cuando haga esto, suban el volumen o ejecuten con más pasión, no sé. Se van guiando mutuamente los dos. Wow. Ascolta la voce. Ascolta la voce. Y pues bueno, hasta aquí llega la versión de Dimarco Kudaibergen, Dinmukamet Kanatuli Kudaibergen, mejor conocido como Dimash o Papi Chulo. No sé cómo le quieran decir. La verdad, increíble. Las dos versiones me gustan, cada uno su estilo, cada uno con sus recursos, cada uno con sus virtudes y sus defectos. La verdad, muy bien, muy bien. Pues Anabel, espero que te haya gustado. Y no se preocupen, a los que vayan teniendo más participación en el canal, que yo ya sé quiénes son, porque son los que siempre opinan, dejan enlaces y todo eso. Por semana les voy a ir preguntando a uno por uno, ya sea por Instagram, en mensaje privado. De preferencia lo voy a hacer por Instagram, por eso es importante que me sigan por allá. Si no, no hay ningún problema, les pregunto aquí por YouTube. Pero les voy a ir preguntando por semana a alguien diferente qué canción quieren para la sección de su versión. Ya sea que ustedes me digan que quieren un su versión o un Dimash contra Dimash, para que retomemos esa sección otra vez. Pero ya les iré preguntando personalmente a uno por uno de los que más participen. Por eso es importante que participen, así aparte ayudan a que el canal crezca, ¿no? Y todos lo hacemos más interactivo. Así que, pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise que cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues enlaces para Instagram, Patreon y PayPal aquí abajo en la caja de descripción del video.
PayPal por si quieren apoyar el canal para que podamos seguir comprando contenido, equipo de mejor calidad para irles mostrando a ustedes contenido de mejor calidad, ¿no? También aquí abajo en algunos videos les va a aparecer un botón con forma de corazón a un lado de like y del compartir. Ahí les aparece el botón que dice gracias. Ahí ustedes también le pueden picar por si quieren apoyar el canal y escoger un monto con el que quieran apoyarnos y hacen su donativo y ahí me pueden escribir un mensaje y todo eso. Y yo se los agradezco 1000 de antemano porque me ayudan a seguir produciendo y creando estos videos. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que hoy es viernes, llévensela tranquilo, disfruten su fin de semana. Y pues ahora sí que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el lunes, es fin de semana, no tomen mucho y si toman, me invitan. Bye.